Hola, muy buenas amigos de nuevo. Pues nada, hoy vamos a ver en el canal una gran restauración, remodelación o como lo quierais llamar, de una tabla de plancha que teníamos muy deteriorada y lo fácil es lo cojo y lo tiro, pero le hemos dado una segunda vida. Os invito a que se quedéis en el vídeo, veáis la restauración que le hemos hecho, la reparación, como le queráis llamar, y nada, ahora vamos a pasar al vídeo, pero no sin antes un segundito, porque los amigos amantes del bricolaje, el amigo Paco y el amigo Alex, padre e hijo, hacen unos vídeos chulísimos. Os voy a dejar una etiqueta para que podáis pasaros por su canal y lo apoyemos bastante porque llevan ya tiempo, pero no tienen el empuje que necesitan de nosotros, porque es un gran canal, vídeos muy divertidos, vídeos muy originales, muchísimos proyectos, y yo creo que se merece crecer bastante. A ver si somos capaces de que de aquí a final de año lo coloquemos en los 1000 suscriptores, que sería todo un éxito para ellos y para nosotros como comunidad maker. Y nada más, os dejo directamente con el vídeo, dentro vídeo. Bueno, disculparme que tengo el móvil a mano alzada y yo lógicamente no va a salir todo lo bien en la imagen que debería, ¿vale? Yo es que tengo un pulso como para ir a robar pandereta, pero lo que es la base se ha deteriorado. Veis cómo está todo levantado y roto, ¿vale? Vamos a ver, porque excepto eso no tiene más cositas. Vamos a ver qué solución le damos. Vamos a quitarle la funda, vamos a observarlo bien y empezamos con la restauración, reparación o acondicionamiento, porque después ya sabéis que la palabra que se utilice va a estar regularmente dicha, pero por lo menos vamos a intentar darle uso de nuevo a esta tablita de plancha. Nos ponemos protección y vamos al lío. Vamos a utilizar la mini de batería. Esto tiene muy poquito espesor y yo creo que para esto no nos va a hacer falta más material. Vamos a ir quitando de momento la zona interior. Ya vemos, si lo quitamos todo, lo dejamos como refuerzo, viendo que por aquí está manchado, pero no está comido. Vamos a ver cómo lo hacemos y si no dejamos simplemente la base para poder terminar el trabajo. Vamos a verlo. Vamos a utilizar nuestra amoladora con sistema X-Log. Si no sabéis de qué estoy hablando, pues aquí arriba voy a poner un enlace para que lo veáis. Sistema sin tuerca, ni contratuerca, ni llave, y los accesorios exactamente igual. Simplemente se posiciona, vamos a poner que lo veáis bien, se posiciona, se aprieta y ya se queda cogido. Para sacarlo, simplemente le damos aquí atrás y suelta el útil, ¿vale? Le damos atrás, suelta el útil. Para colocarlo, como he dicho, simplemente lo dejamos posicionado aquí y ya podríamos empezar a trabajar. Se le puede retirar el protector, ¿vale? Porque aquí esto no está haciendo nada. Cualquier tipo de salida que tengamos de hilo
Hay que estar bien protegido, ¿vale? Con un peto, para que no tengamos ningún problema con el tema de la salida. Yo no se lo voy a quitar porque para este trabajo no me va a hacer falta quitarlo, ¿vale? Pues simplemente lo que vamos a hacer es sanear todo esto, ¿vale? De aquí, para poder pintar encima y después poner una madera. Pues vamos al lío. Pues igual que aquí, vamos a quitar todo el óxido de la superficie. Pues todo esto hay que eliminar. Todo este óxido vamos a quitarlo. Me pongo a ello y lo pintamos. Bueno, la verdad es que ha quedado muy chula. Todas las imperfecciones se han quedado cubiertas, que era lo que hacía falta, aunque aquí va la madera, pero bueno, por lo menos que el poquito que había de daño de óxido, bueno, pues que no afecte para nada y pueda durar también muchos años más. Bueno, pues llega la parte de la tapita. Vamos a ponerle una maderita, como estáis viendo aquí, de 1 centímetro, muy finita, muy liviana. Ya tengo marcada, más o menos, porque tampoco se ha marcado demasiado bien, pero bueno, sí, la esquina y la curvita esta que la vamos a hacer. No llega a cumplimentar el total de la tabla, pero bueno, queda un cacho, un pelín pequeño, que vamos a utilizar un retal que teníamos aquí, con una idea, con un proyecto que no fructificó, que lo haremos en un futuro. Veis parte del logo de Baturramienta, pero bueno, lo que vamos a utilizar es simplemente la parte esta de aquí que estáis viendo, roja, que es el piquito de la madera. Vamos al lío y lo cortamos todo. Vamos a empezar por esta curvita de aquí. Vamos a utilizar para la fijación los sargentitos monomanuales de Walcraft, una pasada. En este que estáis viendo aquí, si le damos va abriendo, y en el grande, si le damos, vamos recogiendo, con lo cual es muy sencillo de utilizar. Abrimos material, lo colocamos, lo abrimos un poquito aquí, fijamos, utilizamos una hoja de sierra de calar Bosch, ¿vale? Especial laminado, que en este caso lo que nos va a proporcionar es un corte bastante fino. Nos da un poco también igual el corte, porque después va a ir rematado con la perfiladora de batería, la fresadora de batería. Aquí veis un poco la terminación, es perfecta del corte. Esto no se va a ver, pero bueno, tampoco nos cuesta trabajo lijarlo, lo quitamos y lo dejamos perfecto. Bueno, yo creo que ya se nota la diferencia. Aquí nos ha dejado un poquito, que ahora le daremos, pero vamos, para como estaba, yo creo que está súper bien. Si alguien quiere ver una reseña de esta Parsai, pues también os voy a dejar arriba una etiqueta para que podáis pasar a verla y veáis, porque la verdad que relación calidad-precio va muy bien.
Bueno, pues ahora ya que tenemos fresadas las maderitas, ya las tenemos canteadas, vamos a darle un tratamiento ignifugante, ¿vale? Vamos a utilizar de la marca Frochemi, gran colaborador del canal, el modelo Ignifog 804, un ignifugante para madera. Esto es base agua, con lo cual es muy bueno para nosotros para trabajar en el taller, para el tema de olores y demás. Hay que darle 4 pasadas mínimo, 4 capas, esperando que se sequen entre una y otra para que el producto haga efecto. ¿Qué nos va a facilitar? Pues si algún día la plancha, aunque tiene un sistema de seguridad que si se queda enchufada se desconecta, pero si se dejara directamente sobre la pieza nunca llegaría a la madera y esta prendería. Con lo cual vamos a colocar las tablitas en el exterior y vamos a aplicar este Ignifog 804 de Frochemi para darle máxima seguridad a nuestra tabla de plancha. Vamos a ponerle unos puntitos de silicona de montaje para asentar después nuestra tapa encima y evitar así ponerle tornillería, que al ser de tan poco espesor la madera nos puede dar problemas de roturas y que se salga, ¿vale? Aplicamos unos puntitos y le colocamos la madera. Bueno, una vez puestos unos gatitos, unas mordacitas para que aguante bien la silicona de montaje y hemos retirado del exceso, le ponemos también un poquito de peso en el centro para que asiente lo más posible. Ya mañana por la mañana lo dejaremos toda la noche y mañana por la mañana lo quitaremos para ver si ha fijado bien y ya le colocaremos la tapita y haremos ya la presentación definitiva de cómo queda nuestra tabla de plancha. Pues así ha quedado la tabla. Bastante bien. Ahora vamos a vestirla para ver cómo queda, pero en principio tiene bastante buena pinta, pegado bastante bien. Pues bueno, ya tenemos la tablita montada, su cable puesto, la gomita del seguro también y ya está, totalmente operativa para seguir funcionando muchos años más. Ya ha pasado el test de calidad, ya algunos sabréis a qué me refiero y nada, me han dicho que está correcta. Así que nada, simplemente si os ha gustado este vídeo, como siempre, darle un like, manita arriba, cualquier tipo de comentario me lo podéis dejar en la caja de comentarios y nada más, nos vemos la semana que viene con otro nuevo vídeo. Adiós.